Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es lunes de negocio. ¿Y de qué tema vamos a conversar hoy? Es un tema súper interesante que les va a llamar de muchas maneras la atención. Vamos a hablar de la industria de los videojuegos. Industria de los videojuegos. Agarren estos datos para que vean la importancia del tema. La audiencia global del sector de la industria de los videojuegos se calcula que puede estar alrededor de 2.700 millones de personas. Eso es un tercio de la población mundial. Una de cada 3 personas que usted encuentra por ahí en la calle es un cliente potencial de la industria de los videojuegos. Se considera como de alguna manera un game. Pero agarren otro contexto. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los jugadores están entre 35 y 44 años de edad. Es decir, una edad altamente productiva. Es decir, son un mercado con alta capacidad de adquisición. En Europa, por ejemplo, el 45% de los clientes son mujeres. De manera que este no es un tema de hombres. Este es un tema que de alguna manera interesa tanto a hombres como mujeres. Otro dato para que vean lo interesante de la conversación de hoy. League of Legends, el conocido juego como LOL, obtuvo más usuarios en su final que el Super Bowl. Ese juego, la final del fútbol americano. Otro dato para que sigan contextualizando el interés de la conversación de hoy. El 40% o el 40% o el negocio de los juegos, de los videojuegos creció en este contexto de la pandemia en un 40%. De manera que personas que estaban jugando 2 o 3 horas ahora están jugando 5 horas. Es un fenómeno absolutamente planetario, es decir, no es un tema de un país específico, es un tema de todo el mundo. De manera que tenemos ahí un mercado global. Por otro lado, pero es que también es un gran negocio. Para que vean lo que mueve esta industria. Esta industria, la industria de los videojuegos, puede mover alrededor de entre 130.000 a 150.000 millones de euros. Un poco, algo así como 125.000 millones de dólares. Eso implica que los videojuegos mueven más dinero que el cine y el negocio de la música. Pero si esto ya les parecía mucho, se estima que en esta pandemia ese negocio va a crecer un 20% más. ¿Y qué potencial tiene de crecimiento este negocio? Este es un dato importante. Se estima que una hora de videojuego cuesta 60 céntimos en comparación con el costo que pudiera tener una hora en un parque de atracción, que pudiera estar alrededor de los 4 a 5 dólares. De manera que la posibilidad de expansión de este negocio es muy, pero muy grande. De manera que conversar sobre los aspectos legales de los videojuegos parece que es un tema que interesa al sector productivo. Y para eso nos vamos a acompañar de nuestras amigas Rixa Carolina Quintero y Alessandra de Sol González. Ambas son del equipo A2 Legal. Hola Rixa, hola Alexandra, ¿cómo me les va? ¿De qué va la conversación de hoy? De verdad que este tema que escogieron para la conversación de hoy de negocios y economía está interesante, pero antes de darle la palabra, recuerden unos datos para la conversación. Esta conversación nos va a interesar mucho sus preguntas, sus comentarios. Pueden hacerlo aquí en nuestra sección de Zoom, en la sección comentarios, pero pueden hacerlo en la sección chat o pueden hacerlo en la sección comentarios que estamos transmitiendo desde el canal YouTube. En ambos casos, procuren enfocar sus comentarios o preguntas al tema que estamos tratando. En este caso, los aspectos legales de los videojuegos. Y procura, si estás aquí en Zoom, mantener la pantalla, el micrófono en silencio y no compartas pantalla. Rixa, te veo con unos audífonos de gamer, o sea que vive esta pasión. Hola, Alexandra. Me puse en el personaje, Julio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti también, Julio. Muchas gracias por la invitación y a Universitas por invitarnos de nuevo a este espacio académico. Un honor.
Alexandra, ¿ibas a decir algo? Que te quedaste como... Sí, bueno, a saludar, Julio. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar este tema tan poco tradicional, ¿no? Y que está en boga porque no solo la industria del juego está generando o está siendo una industria altamente rentable, sino también se está fusionando o sirviendo de plataforma para otras industrias como la moda, sobre lo que también conversaremos un poquito en este webinar. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la invitación, a ti, a la Fundación y a todos los que se han conectado para conocer un poquito sobre este tema tan interesante y tan complejo. Quedamos en sus manos, muchachos, cuenten. Buenísimo. Voy a compartir pantalla en este momento, Julio, y voy a bloquear el video por temas de conectividad. Bueno, como les dijo Julio, vamos a abordar la parte, lo que son los aspectos legales de los videojuegos, llamados Game as a Service, GAS por sus siglas en inglés. Pero primero voy a completar o complementar los datos que ya dio Julio acerca de la industria de los videojuegos. De acuerdo con un informe de Ernst & Young de este año, en el año 2019, el mercado mundial de los videojuegos superó los 150 billones de dólares en ingresos y se proyecta que esta industria pues va a crecer a 200 billones de dólares en el año 2022. En cuanto a los usuarios, tenemos que el 80% de los usuarios de Internet han jugado al menos una vez en algún dispositivo. Y este porcentaje, por supuesto, se aumenta cuando hablamos de jóvenes de 16 a 24 años, pues llegamos a un 92%. La industria de los videojuegos recientemente pues ha tenido un cambio radical porque pasó de un modelo en el que daba una entrega de un bien fijo a el trato de los videojuegos como un servicio. Eso ha hecho, por supuesto, que los ingresos de esta industria pues, y el valor de la industria se hayan multiplicado. Pero ¿qué son los GAS, este tipo de juegos como servicio? Bueno, esto es un modelo de negocio en el que los desarrolladores de videojuegos están monetizando los juegos posteriormente al lanzamiento a través de suscripciones o microtransacciones, con lo cual han expandido lo que es el ciclo de vida de los videojuegos. ¿Cuáles son los tipos de juegos GAS que existen? Bueno, los primeros, las suscripciones a videojuegos. En este caso, tenemos, bueno, muchos de los que estén acá participando, se pueden ver la imagen y decir, oh, ya yo lo he jugado. Este tipo de videojuegos son los más comunes, que son los juegos online de multijugadores masivos, llamados MMO, y requieren una suscripción mensual de los jugadores. Si bien estos jugadores tienen un periodo en el que pueden jugar de forma gratuita, en algún momento pues el juego llama ya al jugador a pagar, a suscribirse, y esa es la forma en que monetizan. Tenemos también los servicios de suscripción a plataformas de distribución de juegos. En este caso, el jugador también va a tener una suscripción mensual a través de servicios como Xbox Game Pass. Este servicio pues le ofrece al jugador una biblioteca digital donde hay distintos videojuegos. El jugador se descarga el videojuego en su consola o en su computadora de gamer y puede jugar, pero necesita de igual forma suscribirse y también mantener activa la cuenta, ¿sí?
porque sigue siendo la prestación de un servicio. De hecho, a través de este servicio van a poder montar nuevos títulos de juegos o incluso eliminarlos. También tenemos los videojuegos en la nube. Ahí este servicio los puede prestar como Google Stadia. En este caso, el jugador también se va a suscribir mensualmente, va a pagar por esa suscripción mensual, pero entonces ese jugador puede jugar en remoto a través de servidores, a través de servidores que se encuentran en la nube. No necesitan en esta ocasión descargar el juego porque están jugando en la nube, y este modelo de gas lo que está buscando es eliminar como esa necesidad de tener un hardware especializado, una consola especializada o una computadora de gamer, ¿sí? Es para que tú puedas jugar en remoto a través de cualquier dispositivo local. Pero de igual forma, pues van a existir suscripciones y microtransacciones. Otra forma de juegos gas son las referidas con las microtransacciones. Aquí tenemos los casos de Candy Crush y Fortnite, porque en este modelo de juegos van a haber pequeñas operaciones o transacciones dentro del propio videojuego donde el jugador puede adquirir contenido adicional, niveles extras, características, vestuarios, armas, que puede pagar tanto con moneda virtual como con moneda real, ¿sí? Con tarjeta de crédito. La idea de las microtransacciones o el sentido de ellas, más allá de, por supuesto, los ingresos que genera, es que busca mantener al jugador dentro del videojuego a largo plazo. Sí, hay que olvidarse en este caso de esos videojuegos donde tú pasabas los niveles y se acababa el juego y te comprabas otro. La idea de las microtransacciones es seguir expandiendo el juego y lo que les había comentado antes, alargar lo que es el ciclo de vida. Por ejemplo, en el caso de Fortnite, en el año 2018 llegó a obtener ingresos superiores a $2.000 millones. Esto, por supuesto, para los desarrolladores de videojuegos de AAA representan al menos el 50% de sus ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre los videojuegos tradicionales y los juegos gas? Bueno, primero que nada, lo que hablábamos en el juego tradicional, pues había la entrega de un bien, con lo cual se transfería la propiedad al jugador. En los juegos gas, al ser un servicio, no hay ninguna transferencia de propiedad. En el juego tradicional, los desarrolladores de videojuegos, las empresas, pues no manejaban datos personales, no había un tratamiento de datos de los jugadores. En cambio, con el tema de las suscripciones y a través de las plataformas que utilizan para los videojuegos, pues sí hay un tratamiento de datos personales tan sencillo como los datos de la tarjeta de crédito con las que pagan las microtransacciones, por ejemplo. Otra diferencia es que los ingresos de los juegos tradicionales se obtenían a través del lanzamiento del juego, mientras que en los juegos gas los ingresos se obtienen post lanzamiento a través de las suscripciones o estas microtransacciones o los anuncios de publicidad. Como les dije, pues la mayor diferencia es esta expansión en el ciclo de vida útil que se ha hecho a los videojuegos a través del modelo gas. Los juegos gas tienen repercusión en la industria como tal de los videojuegos, tiene una repercusión jurídica. Pues sí, tenemos que la industria de los videojuegos va a abarcar distintas áreas del derecho. Tenemos temas de propiedad intelectual, tenemos temas de protección de datos, protección al consumidor. La industria de los videojuegos, por ejemplo, en el tema de protección al consumidor y de publicidad,
ellas invierten una gran cantidad de dinero, por supuesto, en lo que es marketing, campañas publicitarias, influencer para temas de lanzamientos o de actualizaciones importantes de videojuegos. Pero así como cualquier otra industria, pues tiene que cumplir con esas regulaciones o requisitos legales existentes que hay en cuanto a publicidad. Por ejemplo, el tema de la prohibición de publicidad engañosa, ¿sí? Hay quienes piensan, bueno, pero ¿qué publicidad engañosa puede haber en un videojuego? Los videojuegos, si bien dicen algunos que son videojuegos gratuitos, podemos ver que cuando lanzan sus anuncios, los anuncios ofrecen contenido o vestuarios o armas que no tienen que ver con esa versión gratuita que ofrecen al jugador. Es ahí donde se puede decir que existe una publicidad engañosa por parte de los videojuegos, pero es la forma de atraer a los jugadores. Una publicidad es engañosa cuando tenemos imprecisión o inducen al error al consumidor. Entonces, este tipo de protección al consumidor pues debe existir, por eso es que requiere, aun cuando la industria de los videojuegos, así como cualquier industria de tecnología se está autorregulando, es necesaria la existencia de leyes o un marco legal pues, que proteja no solo a los desarrolladores de videojuegos y las empresas, sino también al consumidor. Lo que ocurre con esto es que si bien hasta ahora hay ciertas normas o marco legal para los videojuegos, estas son relativamente nuevas y de muy poca evolución en contraste con lo que ha avanzado en la industria de los videojuegos. ¿Qué implican las microtransacciones que hay dentro de los videojuegos? Bueno, primero que como les dije anteriormente, no solo se van a comprar contenido con monedas virtuales, sino también con moneda real, porque al final esta es como la parte económica de lo que está detrás del videojuego, ¿sí? Que la cantidad, como les nombraba antes, la cantidad de millones que mueven los videojuegos a través de las microtransacciones. Entonces, aquí debe haber también, debe haber una regulación, porque recordemos que los videojuegos están enfocados no solo para adultos, sino también para menores de edad. Uno de los casos típicos de las microtransacciones son las loot boxes o las cajas de botín. Estas cajas de botín son, imaginemos como los sobres de barajitas, de FIFA, por ejemplo, son unas cajas de botín, son unas loot boxes, son microtransacciones que ocurren dentro del videojuego donde la persona que compra esas cajas tiene la expectativa de lo que va a salir porque el contenido es un contenido aleatorio. Esto ha dado origen, las loot boxes, a grandes problemas de dependencia y de adicción. De hecho, la Asociación de Investigación de Juegos Digitales de Australia, un grupo de psicólogos han investigado las conductas demostradas por los jugadores, sobre todo jugadores menores de edad, frente a estas microtransacciones referidas a las loot boxes. Y han observado que hay una semejanza entre las loot boxes y las máquinas tragamonedas y los juegos de azar. Lo que ha traído consigo pues que los estados quieran regular mucho más lo que tiene que ver con este tipo de microtransacciones. De hecho, hay un caso muy conocido que es de un joven inglés que en el año 2012 se gastó aproximadamente $10,000 en un lapso de 2 años comprando sobres de FIFA. Y así como en este caso, hay muchos que pueden revisar en la web donde se ha afectado, donde la mayoría de las compras además la han realizado menores de edad y que toman las tarjetas de crédito de los padres para realizar estas transacciones. Como les decía, bueno, al ser los menores de edad, los débiles jurídicos que hay que proteger, pues han surgido nuevas leyes anti-loot boxes. La primera está en Bélgica, en abril del 2018,
promulgó la ley que clasifica las loot boxes como juegos de apuestas. Esta nueva ley hizo que Nintendo en el año 2019 retirara de la App Store y la Play Store varios juegos por considerarse ilegales. De igual forma, en Estados Unidos, en el año 2019 se presentó un proyecto de ley que tiene que ver con el mismo tema de las loot boxes por considerarlas juegos de azar que están solapadas dentro de los videojuegos. Y ustedes dirán, bueno, ajá, ¿y esto cómo me afecta a mí? En Venezuela estamos muy lejos, eso no va a llegar. Bueno, resulta que en Venezuela no solo tenemos una ley de impuesto a las actividades de envite y azar, que obviamente podrían considerar que estas microtransacciones sí podrían regularse a través de esta ley, sino que también tenemos una ley para la prohibición de videojuegos bélicos y tenemos otra ley que es sobre las salas de uso de Internet, videojuegos y multimedia. Con lo cual, en Venezuela, aun cuando podemos pensar que no tenemos regulaciones sobre videojuegos, hasta ahora sí estamos avanzando, no tenemos el mismo avance, por supuesto, que lleva la industria, pero sí estamos buscando de proteger a los que son o han buscado proteger a los que son los débiles jurídicos, en este caso, pues los menores de edad. Bueno, ahora vamos a seguir con los aspectos legales que de seguida les va a comentar Alexandra. Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? Las pueden dejar en el chat y se las contestamos más adelante. Vale, Ale. Sí, Rix, porfa, deja de compartir pantalla. No, ya le di. Ok, estaba en mute y por eso es que no me escuchaba. ¿Están viendo la presentación? ¿Todo perfecto? Todo Sí. perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, continuando un poco con lo que estaba conversando y comentando Rixa, hace unos minutos vamos a entrar un poco más sobre ciertos asuntos o aspectos legales de relativa o de bastante importancia para el mundo de los Games as a Service. Una de las primeras inquietudes que surgen o una de las primeras reflexiones y debates que se generan es con relación al derecho de propiedad del videojuego. Lo que antes se conocía o cómo se ha transformado ese derecho de propiedad en videojuegos donde existe un tangible y cómo ahora con los Games as a Service, GAS, que hemos mencionado durante toda esta ponencia, bueno, ¿qué ocurre específicamente con el derecho de disposición? Como comentaba, en el formato físico, donde no existía la plataforma digital, pues por supuesto el videojuego, ese tangible, ese soporte tangible era propiedad del comprador del juego. Por lo tanto, podía revenderlo, podía disponer de él. A diferencia de lo que ocurre con los Games as a Service, en donde la persona lo que hace es pagar una suscripción mensual o pagar el acceso ilimitado a jugar. Bueno, ¿y esto por qué es jurídicamente relevante? Bueno, es muy importante, jurídicamente relevante, es muy relevante desde ese punto de vista, porque ¿qué pasa si estas grandes empresas propietarias de estos Games as a Service, de estos GAS, quiebran? ¿Qué pasa con esos derechos o esas garantías del consumidor que ha realizado pago constantemente, que tiene su suscripción en la tarjeta de crédito, ya que no tiene ningún derecho de propiedad? Él lo que tiene es un derecho de uso a esa plataforma, ¿no? Entonces, bueno, no es esta ponencia en donde vamos a profundizar sobre este asunto, pero es importante que se lleven para aquellos que nos escuchan,
que la principal diferencia en materia de derecho de propiedad entre los videojuegos que tienen un tangible y los GAS es que ya los GAS no representan un derecho de propiedad para quien tiene ese acceso, sino que tú tienes un acceso a un servicio de videojuegos, no tienes un derecho de propiedad sobre un tangible, ¿no? Con relación a la propiedad intelectual de los videojuegos, o también conocido como actuales o GAS, Game as a Service, los videojuegos aprovechan o tienen elementos tanto en el ámbito de la tecnología como la creatividad artística, y por lo tanto se conjugan, por así decirlo, en la expresión de la imaginación artística, por así decirlo, con la tecnología más avanzada. Los códigos informáticos, en este sentido, subyacentes a juegos, transforman las ideas en expresiones. Entonces, podemos ver que tenemos un montón de los videojuegos, conjugan un montón de derechos en materia de propiedad intelectual y deben ser protegidos de diversas formas. Para la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los videojuegos son obras intelectuales complejas, compuestas por múltiples obras de derecho de autor. Ahí vamos un poco bordeando cuáles son esos derechos en materia de propiedad intelectual que consagran los GAS. Entonces, hay que recordar que los derechos de propiedad intelectual van a permitir a tanto creativos, empresas, diseñadores y desarrolladores que estos videojuegos sean utilizados por terceros. Eso es uno de los aspectos más importantes. Y la exclusividad para impedir su uso a terceros sin autorización. Entonces, bueno, yendo al punto directamente, los derechos de propiedad intelectual que se conjugan frente a los GAS o en los GAS son, por supuesto, la protección marcaria. Bueno, ¿protección marcaria de qué? Y aquí vamos a hacer un repaso rápido. Por supuesto, del título, de la marca del juego, el logo, el lema o el eslogan. Pero acá lo que queremos resaltar en materia de marcas, y muy específico en los videojuegos, es que existen en algunos países, no en Venezuela, lo que se conoce como la protección de marca para los sonidos. Y aquí les pongo un ejemplo que creo que todos los que estamos viendo esta ponencia podemos compartir, que es el sonido de Mario Bros. Es un sonido que está protegido con una marca, no solo la figura, no solo el nombre, sino también el sonido. Eso no es posible ahorita en Venezuela, no está contemplado así, pero bueno, es un ejemplo para que empecemos a entender la complejidad a nivel marcaria que tienen estos Games as a Service. Ahora vamos con el aspecto que ha sido más controversial, que es el relativo al derecho de autor. Con relación al derecho de autor, bueno, ¿por qué es complejo? Bueno, porque se entiende que el videojuego tiene un carácter complejo en el sentido que representa o contiene no solo elementos de creatividad, sino también tiene elementos tecnológicos, tiene imágenes, grabaciones, videos y sonidos. Y es precisamente en esta complejidad en donde el problema que se ha planteado es que en algunos países los videojuegos son predominantemente programas informáticos, debido a la naturaleza específica de las obras y a su dependencia del software. Hay países donde este software es patentable y en otros no. Y por lo tanto, en aquellos en donde no es patentable, pues se requiere de una estrategia distinta en materia de protección de la propiedad intelectual de estos GAS. Específicamente se protegería a través del derecho de autor. Pero, sin embargo, hay otros países en donde la complejidad de los videojuegos implica que se le otorga una clasificación distributiva. Y en otro reducido número de países se considera que los videojuegos son fundamentalmente obras visuales. Entonces, los derechos de autor esto es importante en materia de derecho de autor. Una vez que hemos entendido que en unas jurisdicciones son software, en otras jurisdicciones son simplemente expresiones audiovisuales, en otros tienen otro tipo de clasificación, lo importante en materia de derecho de autor es que a nivel global y gracias al convenio de Berna, no se exige ningún tipo de registro para reconocer su derecho, ¿sí? Los estados partes de esta convención de Berna no van a exigir un requerimiento adicional para hacer valer los derechos de autor con relación a esas obras. Bueno, ¿qué significa esto, Alexandra? Bueno, básicamente que estos son lo que estoy mostrándoles ahorita en pantalla, es sobre qué elementos del videojuego existe un derecho de autor. Vamos a repasar un poco sobre el código fuente, sobre los personajes, sobre la historia, sobre las imágenes, sobre la música y sobre cualquier otro tipo de contenido creativo. Y retomando un poco lo que conversábamos hace unos minutos, la complejidad que se ha evidenciado del derecho de autor en los GAS es que en las jurisdicciones se entienden que
para unos es un software, para otros es una obra artística, y para otros tiene otro tipo de clasificación, y esto complica un poco, o debería haber detrás de esto un abogado habilidoso que despliegue una estrategia distinta dependiendo de la jurisdicción en donde estos GAS van a estar funcionando. Bueno, por supuesto, además de la protección marcaria, además de la protección a través del derecho de autor, con las complejidades que están existiendo en este momento, también se deben proteger los modelos y diseños industriales. ¿Esto qué significa? ¿Qué ataca esto? Bueno, esto básicamente protege lo que es la estética del producto existente en el mercado. Se protege la estética que existe de este determinado producto, en este caso el videojuego, y vamos a recalcar esto, lo que se busca es proteger el aspecto estético y novedoso, ¿sí? Por último, como comentábamos cuando hablábamos del derecho de autor, cuando es entendido como un software, hay algunos países que reconocen que estos software pueden ser patentados, pueden tener patentes de invención. Aquí lo importante que hay que recordar es que para que una invención pueda ser sometida a un procedimiento de patentes, que no debe ser un procedimiento manual o artesanía, sino un proceso industrializado. Cada jurisdicción en cada país, pues por supuesto tiene distintas, esta patente tiene distintos momentos, no, distintos tiempos de vigencia, distintas duración, perdón. Entonces, bueno, un poco después de lo que recorrimos de forma muy rápida en materia de propiedad intelectual y sobre los GAS, sobre estos Games as a Service, vamos con los retos, que creo que es la parte en donde se agrega mucho valor y en donde los abogados que nos están escuchando y que asesoren a estas empresas que quieren implementar un Game as a Service o desarrollarlo. Los principales retos, bueno, por supuesto, uno de ellos es la diversidad de definiciones de videojuego en las distintas jurisdicciones. Y más allá de la definición, es también, bueno, cómo se considera, qué se considera que es un videojuego, y partiendo de esa definición, o más bien de esa naturaleza, es que se debe tejer esa estrategia en materia de propiedad intelectual. Lo segundo, y lo comentábamos cuando Julio hacía la introducción o la presentación, es, bueno, cómo estos Game as a Service se han ido fusionando o han ido integrando o han ido sirviendo como plataforma de comercialización para otras industrias, como tal es el caso de la industria de la moda. Específicamente en la industria de la moda tenemos lo que son los skins. Para aquellos que no saben qué significa skin, es la posibilidad de customizar es hacer a tu medida, por así decirlo, el avatar del videojuego. Es decir, el avatar del videojuego se puede crear a gusto del usuario, a gusto del consumidor. Naturalmente el skin no significa que compra o genera una ventaja en el juego, pero se considera una forma de expresarse por parte de los usuarios a través del juego. Y aquí se genera una gran pregunta. Bueno, si el usuario interviene en el diseño del avatar, en cómo el avatar se viste, y supongamos que eso que el usuario o el cliente diseña, gusta a otros usuarios, debería hablarse, y esta es la reflexión, este es el debate que se está generando actualmente, es, bueno, ¿debería el usuario tener algún tipo de coautoría sobre ese avatar? ¿Deberían los términos y condiciones de las plataformas digitales tener algún tipo de consideración sobre la coautoría en los skins? Bueno, esto es un debate que sin duda, además de interesante, pues requiere una profundidad importante, y que creo que un caso en donde se ve este tema de skin y cómo toca el tema de la coautoría, y no solo la coautoría, sino también de cómo se ha ido involucrando la moda en esto, es la colaboración de marcas, el co-branding que hizo MAC en The Sims 4, en la edición o en el juego de los Sims, que tiene muchísimos años, número 4, en donde cada usuario puede graduar la intensidad del maquillaje de su avatar, pero además de eso, la persona tiene la posibilidad de hacer compras. Y es aquí en donde la moda y la industria de los videojuegos se ha ido fusionando cada vez más. Por otro lado, y desde el punto de vista de cómo se ha ido involucrando, sabemos que en Fortnite, y entiendo que en LOL también, creo que es otro caso, en donde las personas famosas
como LeBron James, han tenido participaciones, las personalidades se han involucrado en los juegos, han hecho avatar de estas personalidades. Entonces, bueno, aquí entra una consideración importante sobre el derecho de imagen. Todos estos contratos, además de las licencias, toda la complejidad que hemos manejado en materia de propiedad intelectual, otro de los retos es, bueno, empiezan los artistas a involucrarse en estos videojuegos, a realizar los avatars, y por lo tanto el derecho a la imagen pues debe considerarse en todo el aspecto contractual, ¿no? Toda esta modificación de los avatars, de cómo la moda se ha ido involucrando en estos videojuegos, pues ha creado o ha generado el surgimiento de nuevas profesiones, tal como es el estilismo digital o el diseño de digital fashion. ¿Esto qué quiere decir? Vemos marcas como Gucci que empiezan a crear diseños específicamente para los juegos. Entonces, esto, por supuesto, se ha empezado a denominar como diseño o diseñador de digital fashion o estilismo digital. Y, por supuesto, esto debe tener consideraciones contractuales de cara a la propiedad intelectual, de cara sobre todo al derecho a autor de estos estilistas sobre los avatars. Ahora vamos a otro aspecto legal importante, y es el que ha generado una de las mayores preocupaciones, que es el tema de la protección de datos personales. Y aquí vamos a tratar, o la definición de datos personales va a ser igual de cara a esta ponencia a privacidad. Sin embargo, hago la acotación de que no a nivel global se entiende como lo mismo, depende de cada jurisdicción, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a hacer un breve recuento sobre cuáles son esos principios que existen a nivel internacional en materia de protección de datos personales. Básicamente son 4. El principio de la transparencia. ¿Esto qué significa? Bueno, deben estar disponibles los medios para establecer la existencia y naturaleza de los datos personales. El principio de la finalidad del dato. ¿Cuál es la finalidad? Él se explica por sí solo. ¿Cuál es la finalidad de los datos determinados? Pero esta finalidad no solo es determinar es para esto, sino que debe ser explícito. De hecho, en el Reglamento General de Protección de Datos se habla de legítimos. El interés legítimo en el tratamiento de los datos pues ha sido ampliamente tratado por la ICO, que es una organización de Reino Unido que está emitiendo más bien opiniones muy importantes en materia del interés legítimo, ¿no? El otro principio es el principio de la información. Esto significa que el interesado, salvo excepciones, pues el derecho a la protección de datos personales tiene sus excepciones y tiene sus límites, implica que, salvo excepciones, insisto, cuenta con información completa sobre el tratamiento del dato de parte del responsable, recordando un poco en esta fase, o aprovechando esta acotación del principio de información, que en materia de protección de datos existen 2 figuras fundamentales, lo que es el responsable del dato y quién es el encargado del dato. Nosotros en anteriores ponencias hemos hecho bastante énfasis, hemos explicado con muchísima densidad qué hace cada uno de los roles, ¿no? Y por último, el principio de minimización del dato. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que los datos deben ser los mínimos adecuados, relevantes y limitados para lograr las finalidades propuestas en el tratamiento. Es decir, no el encargado, el responsable del dato debe capturar la cantidad de datos mínima necesaria para cumplir su finalidad, no todos los datos. Entonces, bueno, una vez que hicimos un breve recuento sobre estos principios, aquí surgen las principales preocupaciones y críticas en materia de protección de datos personales hacia los GAS, empezando por Steam, siendo la principal plataforma de descarga de juegos, de videojuegos. Si uno lee los términos, las políticas, perdón, específicamente de protección de datos personales de la plataforma Steam, conseguimos que existe que van a recabar la información enviada a través del chat. Los videojuegos contienen algunos chats privados en donde las personas tienen conversaciones en principio privadas o que deberían ser privadas. Bueno, en el Steam te están indicando que van a recabar esos datos, van a utilizar, van a ver, van a visualizar esas conversaciones privadas que se tienen entre jugadores. El otro punto importante es, van a recopilar, dice explícitamente, ciertos datos que resultan necesarios con relación a la forma en que tú juegas. Entonces aquí empieza un lindero interesante entre la ética de quien recaba el dato y la ética de quien utiliza el Game as a Service como una plataforma para hacer marketing, una plataforma para recabar datos, ¿no? Y básicamente aquí hay 2 principios que están como en tela de juicio, por así decirlo, ¿no? Si recopilan datos del chat privado, bueno, ¿qué pasa con el principio de la finalidad del tratamiento del dato? Es decir, ¿para qué tú vas a recabar datos sobre las conversaciones privadas que tienen los usuarios?
y la forma en que juegan los usuarios sería un poco, bueno, aquí estaría en tela de juicio el principio de minimización del dato personal, porque, bueno, porque la forma de juego es relevante para ti, cuál es el interés legítimo que hay ahí, ¿no? Por supuesto, esto es una conversación que genera muchísimos debates, y aquí la finalidad de este webinar es que se lleven estas preguntas y podamos hacer reflexiones al respecto, ¿no? La otra plataforma importante de descarga es, por supuesto, PlayStation. En las políticas de privacidad del actual PlayStation se habla que el usuario utiliza otras funciones como manejar voz, texto, es decir, se le está exigiendo el acceso a la voz, al texto, a los blogs, a las encuestas, y bueno, y todo el tipo de información, y cualquier tipo de información, dice expresamente, que eso es lo que se preocupa, que se use o que esté inserta en el dispositivo del usuario, un poco lo que hace referencia a las cookies que se insertan. Bueno, ¿y para qué? Es decir, ¿para qué va a usar toda la data que yo tengo en mi dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado un poco de debates. Lo que pasa es que como tradicionalmente con cualquier tipo de plataforma digital, pues muy pocos le prestamos atención a lo que se habla sobre protección de datos personales, ¿no? Aquí entramos en el tema más álgido y ya para finalizar, más álgido en materia de protección de datos personales, que bueno, que es la protección de datos de menores de edad. Aquí lo que nosotros queremos pues extenderles y que se lleven es, bueno, cuáles son esos que debe observar de forma general aquellas personas que quieren desarrollar un Game as a Service. De forma general, pues debe tomar en consideración la edad para consentir el tratamiento de datos personales, ya que en Venezuela se establece una edad, a nivel internacional, a nivel de Unión Europea se establece otra, y a nivel internacional existe otra, ¿no? Siendo en Estados Unidos todos conocemos que existe otra también. Entonces, bueno, es importante que donde se vaya a distribuir, en las plataformas en donde se vaya a distribuir este juego, pues tienen que estar muy atentos a, bueno, cuál es la edad para consentir el tratamiento de datos personales, cuál es la información sobre el tratamiento de datos personales, base de legitimación de tratamiento de datos personales. Esto no lo vamos a tocar en esta ponencia, pero bueno, la base de legitimación de tratamiento de datos personales no solo reside en el consentimiento, ¿sí? El consentimiento por quienes tengan la patria potestad u otros representantes legales, aquellos que somos curiosos de este tema. Las plataformas digitales que venden cigarros, por ejemplo, han diseñado un dispositivo para identificar quién es menor de edad y cómo garantizar ese control parental, como se conoce. Entonces, bueno, los Games as a Service pues tienen que tomar estas previsiones y estar atentos a este tipo de controles, ¿no? Bueno, por supuesto, lo que habíamos hablado de estos principios en materia de protección de datos personales, cuáles son esos derechos, porque son un conjunto de derechos, no es uno o dos, son un conjunto de derechos, y en distintas jurisdicciones se han ido estableciendo diversos derechos, como el derecho al olvido, a la rectificación, etcétera, a la información, etcétera. Y por supuesto, lo que tiene que ver con la seguridad de la información, todas esas certificaciones, todas esas estándares internacionales que se deben cumplir en materia de protección de datos personales. Ahora, muy bien, profundizando un poquito más desde la perspectiva del responsable del tratamiento del dato, bueno, pues por supuesto la edad prevista en las diversas normas, la base o condición, como hablábamos, de la legitimación para tratar ese dato, cómo tiene que ser esa información que se proporciona a los menores, que es el grupo más vulnerable, otras medidas específicas, tales como la verificación de la edad o los puertos seguros de proveedores de servicios de Internet, ¿no? Bueno, aquí les dejamos un poco, si quieren profundizar sobre cuáles son esos instrumentos internacionales que están regulando la protección de datos personales de los menores de edad, pues ahí ven apenas 6 instrumentos, hay muchos más. Estas son regulaciones que existen en Estados Unidos, están el Reglamento General de Protección de Datos, están, bueno, por supuesto, las recomendaciones, sabemos el impacto jurídico que tienen o cómo deben tomarse. Sin embargo, es importante que entiendan que estos son estándares internacionales y que si nosotros queremos desarrollar una plataforma, un GAS, y que sea distribuido a través de plataformas como iOS, como Android, como Steam o en PlayStation, pues por supuesto es importante que tengan estas consideraciones como en el scope, ¿no? O sea, estén como bien blindadas, por así decirlo, ponerlo en un lenguaje un poco más coloquial. Entonces, bueno, hasta aquí llegó esta ponencia. Muchísimas gracias
para quienes se mantuvieron atentos, estamos muy claros en que esto es un tema que da para muchísimos webinars. Cada uno de los aspectos aquí conversados tiene un nivel de profundidad a nivel jurídico cada vez más complejo. Sin embargo, la idea era que se llevara una píldora de todo lo que es este mundo, porque es muy, muy, muy rentable, como comentaba Julio al inicio de esta conversación. Interesante, Alessandra. Qué interesante, Rixa. De verdad que este tema da para muchas conversaciones. Yo creo que estamos abriendo, apenas rasgando la superficie del tema. Si nos das oportunidad para compartir. Exactamente, gracias. Saludamos en nuestra audiencia. Está por ahí la profesora Taormina Capello, profesora de la Universidad Central. Pero es que además tenemos en la audiencia a nuestro ponente, nuestro profesor Carlos Trapani, experto en todo el tema de niños, niñas, adolescentes, con que seguramente debe tener le debe causar interés esta vinculación entre los videojuegos y estas personas que están en una situación bastante particular, estos jóvenes. Mira, hay varias dudas que surgen con ocasión de la conversación. No sé cómo podemos ir llevando estos comentarios. Por ejemplo, la primero que me surge es ¿cuál es la jurisdicción aplicable? O sea, ¿cuál va a ser al país que me debo someter? ¿A qué leyes me debo someter? ¿Cómo suele ser este tema? Capaz me desarrolla el juego unos tipos que están en Indonesia, en Corea del Sur, y los plantean por la plataforma de App Store o la plataforma Google Play. O sea, ¿cómo sé yo qué normas deben cumplir este videojuego? O yo quiero desarrollar uno y quiero saber cuál es el régimen jurídico aplicable. ¿Qué es lo que debo evaluar inicialmente, muchacha? Julio, fíjate, al tratarse de servicios, al hablar de juegos como servicios y servicios digitales, entonces aplicaría los mismos principios que hemos conversado en cuanto a los servicios digitales, ¿sí? Es decir, hay que ver desde dónde se presta el servicio y dónde están los usuarios. Y las regulaciones que les van a aplicar van a ser estas regulaciones que ya está siendo una tendencia global, estas regulaciones que hay ahorita para los servicios digitales. Vi también en el chat que habían unas preguntas de parte tributaria y va a aplicar exactamente lo mismo. Ahorita hay legislaciones. España, por ejemplo, la Unión Europea está bastante avanzada en lo que tiene que ver con la regulación de servicios digitales, el tema de protección de data. Estados Unidos también tiene sus propias leyes con los temas de servicios digitales y va a depender de dónde prestan los servicios y cuáles son los usuarios que tienen para saber cuál va a ser la legislación que le aplique, ¿sí? Es como yo les comentaba el caso de Bélgica, que sacó una legislación anti cajas de botín y Nintendo retiró sus videojuegos de la App Store y la Play Store de Bélgica para los usuarios de Bélgica. ¿Por qué? Porque eran los servicios, o sea, va a ser dependiendo de en dónde estás prestando, dónde se están aprovechando esos servicios. Sí, un poco para complementar lo que comenta Rixa, no solo estas regulaciones, el tema digital, pues por supuesto plantea el reto de los boundaries, ¿no? De las fronteras, en donde cada vez en materia digital se borran, ¿sí? Por ejemplo, en materia de protección de datos personales, tenemos no solo está en juego la jurisdicción de quien está prestando el servicio, es decir, no solo está la jurisdicción del responsable del tratamiento del dato, está la jurisdicción del encargado del tratamiento del dato. Si empezamos a involucrar a los RGDP en su artículo 2 habla no solo de las empresas que prestan servicio, de las empresas que están constituidas en la Unión Europea, sino que empieza a hablarse, y es la tendencia además a nivel global, de ciudadanos, de encargados y responsables de datos personales, independientemente de donde estén constituidos o creados, que tratan datos personales de ciudadanos de la Unión Europea.
Por lo tanto, ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, solo en materia de protección de datos personales, ya el margen de aplicación de esa ley, y por eso es que se habla que esta ley tiene una aplicación extraterritorial, es muy amplio, solo en materia de protección de datos personales. Entonces, para todos aquellos que, bueno, quieren empezar con un negocio, bueno, te va a aplicar la jurisdicción donde está constituida la empresa, que es propietaria de todo este tema del software, de la distribución, etcétera, de la prestación del servicio como tal. Pero si también hay un encargado de procesar esos datos, entonces empieza a jugar el tema de la protección de datos. ¿De dónde son tus usuarios? ¿Desde dónde se conectan? Entonces empieza a complicarse mucho. El tema de la jurisdicción es un tema delicado. Es un tema complejo y fascinante porque cada vez hay menos bordes, ¿no? Fronteras, pues, como se dice. Y conectando con ese punto sobre el tema de la jurisdicción aplicable, la ley aplicable, conecto otra duda. O sea, ¿dónde tributan esos videojuegos? ¿Dónde reside la empresa que lo desarrolla o la empresa que lo comercializa? Capaz es la misma, capaz no. O donde descargo el videojuego, o el país donde reside el usuario, o el país donde está la plataforma de pago. Puede ser que el usuario resida, no sé, en España, y la plataforma de pago que estoy utilizando capaz es una plataforma tipo PayPal o tipo Stripe. O sea, ¿cómo conecto ese tema tributario con el tema de los videojuegos? ¿Cómo va manejándose eso? ¿Abogadas? Sí, Julio, con respecto a la tributación, a ver, sería, como les decía, aplicaría los mismos principios y los mismos factores de conexión que están aplicando ahorita para los servicios digitales. Si es, por ejemplo, el caso de las plataformas de distribución de videojuegos que yo comentaba antes, bueno, de acuerdo con la nueva ley que va a salir, que va a entrar en vigencia a partir de enero del 2021 sobre el IVA en los impuestos digitales en España, resulta que la plataforma va a tributar en el lugar dependiendo si es dependiendo del umbral de ingresos que tenga en ese país, va a tributar dependiendo de la facturación. Cualquier factor de conexión que tenga con un país, por ejemplo, con el país de España, entonces va a tributar en España. De hecho, las plataformas, a partir de enero del 2021, las plataformas digitales son las que deben retener el IVA. Entonces, ¿cómo se dice? La plataforma digital del videojuego va a tributar dependiendo desde dónde se presta ese servicio y dependiendo de estos factores de conexión que aplican para los servicios digitales. No sé si me expliqué o... ¿Sí? El tema va a ser el factor de conexión. El factor de conexión, porque al final los efectos y los servicios tributan en donde se aprovechan. Pero ahora con los servicios digitales hay algunos factores de conexión que tomar en cuenta, y ahora hay temas como España que las plataformas digitales son agentes de retención. Chévere. Y entonces ahora conectamos con el tema de las plataformas digitales. ¿Cómo es esa relación entre los desarrolladores, los videojuegos y el tema de las plataformas tipo Apple Store o Google Play Store? Y vimos el caso como, por ejemplo, una plataforma era tan determinante, temas como caso Huawei, donde de alguna manera el hecho de que no estuviera habilitada la tienda Google Play casi que hizo desarrollar otro sistema operativo a la gente de Huawei. Entonces, ¿cómo es esa relación? ¿Es una especie como de canal de distribución? Manifestaste la posibilidad que incluso sea agente de retención. O sea, ¿cómo es esa relación entre el desarrollador o el videojuego y el tema de las plataformas? Creo que en ese caso va a depender, Ale, ¿lo vas a responder tú? Sí, bueno, puedes complementar con muchísimo gusto, claro. De hecho, Fortnite es el caso más famoso y más reciente que existe sobre cómo hubo una ruptura en la relación entre iOS, que es la App Store, que es la App Store más práctica, iOS no, es que es la App Store de Apple, y Fortnite, quien le cobraba el servicio de difusión del juego a Fortnite unos impuestos no, el servicio era el más caro, y Fortnite decidió
sacar el juego de la App Store y además de sacar el juego hizo un boom publicitario usando la misma publicidad que usó, que usó Apple para el lanzamiento de Mac, en donde están monopolizando el servicio, se les acusa de que están monopolizando el servicio y aprovechando de ese poder de difusión. Por supuesto, es una relación básicamente de servicio, en donde ellos cobran un fee por cada una de las descargas y de las microtransacciones que se hacen, ¿sí? No sé si eso atiende tu pregunta, pero el caso de Fortnite es uno de los más famosos que existe ahorita. De hecho, pasó durante la pandemia que retiraron sus juegos de la App Store precisamente por los precios tan elevados en la difusión del videojuego. Con lo cual ahora vienen los temas, las posibilidades de temas de antimonopolio, prácticas, por ejemplo, predominio o abuso de posición dominante de mercado, ese tipo de cosas que se pudieran incluso generar ahí. Qué interesante, muchacha. Por aquí, Brickson Acosta. ¿Qué tanto está difundido el uso de las DPO fuera de la Unión Europea? Por ejemplo, caso de Asia, Latinoamérica, Estados Unidos. En todos los involucrados de la industria gas. Claro, los DPO se refieren al RGPD, pero me refiero a figura parecida o similar sobre su uso en otras jurisdicciones. ¿Pueden refrescarnos DPO, RGPD? O sea, muchachas, trátennos como Lego, como niños de 5 años. A ver, los RGDP es el Reglamento General de Protección de Datos. O sea, está invertida. No, está bien escrito, súper bien escrito. RGDP, ¿qué tanto está difundido? Bueno, esto es una tendencia a nivel global. De hecho, los RGDP son como la primera gran legislación en materia de protección de datos personales que existe, y de ahí ha sido como una tendencia. De hecho, Estados Unidos, el problema que está existiendo en Estados Unidos es que no existe una ley federal en materia de protección de datos personales. Cada uno de los estados lo ha ido regulando. La regulación, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido mucho más enfocada a las materias. La materia financiera está muy regulada en materia de protección de datos personales, la materia de salud está muy regulada, la materia de lo que son las filmaciones públicas también está muy regulada, pero encuentras muchísimos gaps son como puentes o brechas en las regulaciones para cualquier otra materia que ahorita puede servirse de las plataformas digitales. Entonces, bueno, la gran crítica que se le está haciendo a Estados Unidos es que no hay una regulación federal, y lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es regular a través de la SEC y regular o aplicar más bien el principio de la autorregulación. Es decir, cada empresa pues velará tendrá sus mejores prácticas en materia de protección de datos personales. De hecho, en Asia, ahorita de verdad honestamente se me olvidó el nombre, pero sí existe una convención que no ha sido suscrita por todos los países asiáticos, pero sí existe en materia de protección de datos personales. De hecho, la India aprobó el marzo de este año, si mal no me equivoco, su legislación en materia de protección de datos personales. Panamá lo hizo el año pasado, Argentina lo tiene desde el año 2001, Chile también desde el 2011. Aquí en Venezuela también se ha estado regulando todo lo que es la materia de protección de datos personales. Es decir, es una tendencia. El problema que se está generando es que al no existir, al no ser tan claro esos bordes y jurisdicciones, pues se está buscando una alineación o una armonización de las normas, porque una pyme que está desarrollando una plataforma digital y que quiere entrar al mercado colombiano, que además tiene una barrera muy alta en materia de protección de datos personales en Colombia, pero después quiere prestar también servicio en México, entonces tiene que ir contratando abogados en todas las jurisdicciones. Y bueno, no todas las empresas pues tienen ese flujo como para hacer esas contrataciones antes de arrancar y probar su modelo de negocio en cada país, ¿no? Pero sí existen en Asia, sí existen en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que te comento, está más sectorizado y ha surgido también por casos determinados con los menores de edad. Lo más reciente en Estados Unidos, si mal no recuerdo, creo que es en California, una ley que está penando muchísimo el tema de la protección de datos personales con multas altísimas, pero está determinado mucho por la rentabilidad de la empresa. Esa es la barrera para que tú seas un sujeto pasivo de esa ley. No sé si aclaré la pregunta o la compliqué. Esto es un tema muy largo y no tengo toda la información como tan fresca, pero eso es lo que te puedo responder, sobre todo lo que me preguntaste sobre la TAM y Estados Unidos. De verdad que Asia, sé que existe un convenio, de hecho es del año 2016, pero ahorita no tengo el dato de cuántos países lo han suscrito. No, Alessandra, muchas gracias.
Mira, les pregunto, muchachas, ahí Alexandra Rodríguez se conecta de YouTube y nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el caso FIFA FUT del año 2019 con el caso de hurtos de dinero proveniente de compras integradas de usuarios de juego? No sé si se informaron, manejan alguna información sobre esa situación. Parece que en el año 2019 un juego específico, FIFA, un juego de fútbol, hubo un caso de hurto de dinero proveniente de compras integradas. Por ahí se conecta el profesor Iván López Ruiz, se conecta desde YouTube y les manda saludos, muchachas. Dice, excelente foro. Saludos a la señorita. Saludos también. Fíjate, con respecto al caso de FIFA, Ale, ¿lo vas a responder tú o lo respondo? Con respecto al caso de FIFA y las microtransacciones, esto es justo un poco lo que comentábamos de lo que es la diferencia, ¿no? de esta nueva forma o de este nuevo modelo de negocio de los videojuegos, que al ser un modelo que monetiza con estas microtransacciones, entonces se abren unos nuevos riesgos, ¿sí? Está no solo el tema de que te pueden estafar a través de microtransacciones, sino lo que les comentaba Alexandra, ¿qué pasa si yo hago mis microtransacciones, compro bastante contenido adicional, armas, vestuario, y la empresa quiebra? O sea, me quedé yo con ese dinero se quedó ahí, no hay una protección en ningún término de condiciones de los videojuegos, te dicen algo al respecto, o sea, esos riesgos que están solapados en este nuevo modelo de negocio de los videojuegos gas, se han visto ya desde el 2018 y creo que van a seguir surgiendo porque están relacionados con esta misma nueva forma de prestar los videojuegos a través de servicios. Te puedes quedar, no solo puedes ser sujeto a hurtos y a estafas a través de microtransacciones, ocurre también, no sé si Alexandra, la participante, pudo ver los casos en que hay videojuegos que esa moneda virtual la están incluso convirtiendo a moneda real. De hecho, hay un caso con los venezolanos, ahorita no recuerdo el juego, que van y están como ganan bastante moneda virtual y después la venden por fuera del juego. Y eso en principio, bueno, está prohibido la forma en que la están haciendo, pero creo que esto es tan novedoso que las mismas empresas y desarrolladores de videojuegos, pues, aunque se están autorregulando, todavía no están pudiendo controlar todo este tipo de riesgos asociados a esta prestación de videojuegos como servicios. Excelente, excelente. No sé si vas a hacer algún comentario, Alessandra. No. Ok, chévere. Por aquí, Brixon Acosta. ¿Saben casos? Pregunta. Él se conecta desde nuestra aula virtual. ¿Saben casos de demandas a creadores o distribuidores de gas por violaciones de RGPD? ¿Cuál es el estado de dichas demandas? ¿Han pagado las multas establecidas en el reglamento? Sí, Brixon, honestamente no conozco actualmente los casos que están activos. Siempre el más icónico ha sido el de Google, pero no tiene que ver con los gas. Y precisamente se presentó ese conflicto. A Google lo ordenaron pagar una serie de indemnizaciones, pero quien había cometido las violaciones había sido Google LLC. Entonces, claro, fuiste sentenciado en Google España, pero la ejecución iba a ser en Estados Unidos. Y el problema es que en Estados Unidos le dijeron como, bueno, pero eso no ocurrió aquí. Y se prendió un conflicto de jurisdicción importante, que es parte de lo que ha surgido de los RGDP. Yo honestamente, si quieres colocar tu email ahí, con muchísimo gusto puedo buscarlos, estudiarlos un poco y podemos conversar sin ningún problema, pero actualmente no conozco, o sea, no conozco específicamente un juego como, por ejemplo, Fortnite. Fortnite ahorita está en una demanda, no lo conozco, no lo he investigado, pero con mucho gusto puedo investigar.
Bueno, pero qué fabulosa conversación, qué refrescante conversación. No solo nos mostraron lo real, lo global que es este mercado abierto que está al desarrollo de inversionistas o de desarrolladores venezolanos, pero que nos muestran ustedes que si queremos llegar, captar, cautivar ese mercado objetivo, tenemos que subir un estándar, tenemos que estar ajustado a un estándar global, internacional, y que además existe toda una serie de conflictividad que escala también diversos ordenamientos jurídicos. Rixa, Alessandra, quisiera que nos regalaran un comentario final, un sabor de boca, una idea para nuestro público de negocios y economía. Wow, sobre esta industria, que es absolutamente rentable y que creo que el hecho, por lo menos en mi caso, creo que ha sido muy revelador que industrias tradicionales como la moda se estén involucrando muchísimo en los negocios de los videojuegos, y es precisamente no solo por su rentabilidad, sino también por su capacidad de llegar a un mercado que tú no llegas bajo tus medios publicitarios convencionales. Creo que hay que tomar en cuenta que viene toda esta tendencia de la generación Z, de la generación alfa, si mal no recuerdo es la que sigue a la Z, y son chamos que están inclinándose hacia los videojuegos como forma de esparcimiento. Entonces, si el producto que usted quiere comercializar quiere abarcar nuevos targets, que es lo que está haciendo Gucci, que es lo que está haciendo muchísimas marcas, Burberry, o sea, muchísimas marcas de la moda, están canalizando por ahí porque en primer lugar llegan a uno de los mercados más difíciles y más rentables, que es el mercado asiático, y también a un target de edad que por medios convencionales como revistas, publicidad, actrices y actores que representen a la marca, no lo estaban logrando. Y sin duda es como ir a una plataforma digital y comercializar a través de esa vía. Es decir, el proceso, el embudo de conversión es mucho más rápido a través de los videojuegos que a través de cualquier otro medio tradicional de ir simplemente a la tienda. Gracias, Alessandra. Rixa, ¿qué nos regalas de sabor final de esta conversación? Para mí creo que lo principal es que tenemos que darnos cuenta de lo importante que es reinventarse, ¿no? Vimos al principio cómo esta industria se reinventó totalmente, dejó lo que era la entrega de bienes fijos y migró a lo que es una tendencia global, que es lo digital. Y así como, o sea, creo que para todos los que los que están ahorita participando en esta videoconferencia, lo importante es que el modelo de negocio que tengan, por más tradicional que sea, siempre hay una oportunidad de reinventarse. Los servicios digitales o el mundo digital es una gran vía. Es la vía que les va a permitir escalar su modelo de negocio. Excelente. Gracias, Alexandra. Gracias, Rixa. Acuérdense que Alexandra y Rixa son nuestras líderes en A2 Legal. De manera que nos regalaron una conversación súper interesante, global y además muy pertinente, incluso en esta circunstancia de pandemia. Bueno, hemos llegado hasta el final. Recuerden que negocios y economía es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. La próxima semana tenemos el último programa de este año de Negocios y Economía, pero el próximo año estoy seguro que nuestras amigas de A2 Legal tienen preparado una serie de conversaciones súper interesantes y que les van a mostrar oportunidades de negocio y les van a mostrar los riesgos y además las grandes ventajas y oportunidades de manejar información. Excelente. Rixa, Alessandra, hasta luego. Hasta luego, buenas Gracias, noches. feliz tarde para todos. Chao, chao, gracias.